Muy bien. Lo primero que tenemos que decir es que el problema de Dios es un eje central en el pensamiento filosófico de todos los tiempos. El ser humano, cuando piensa, no piensa, y especialmente cuando piensa filosóficamente, no lo hace únicamente dirigiéndose hacia un objeto concreto y pensándolo solo a él y dejando todo lo demás. Generalmente, lo que los filósofos han hecho a lo largo de la historia es tener, antes de tocar los objetos singulares, tener una visión general de la realidad. Por eso dice Hegel en las lecciones sobre la historia de la filosofía que el problema crucial de la filosofía, o uno de los problemas cruciales de la filosofía, es justamente el de conciliar la generalidad con la singularidad. Yo me gustaría mencionarlo en otros términos, conciliar el infinito con el finito. ¿Mm? O más cristianamente hablando, conciliar a Dios con la criatura. Desde muy temprano, desde los primeros filósofos, incluso ya desde la época del mito, el ser humano se dio cuenta de que si bien existen seres singulares en la realidad, múltiples, por ello diversos, también es cierto que entre ellos hay una conexión. ¿Mm? Entre ellos hay una unión, no solamente en cuanto que comparten algunos especies, sino incluso y más profundamente en la realidad de que todos son, o sea, todos tienen ser, todos están presentes en el ámbito de lo real. Y justamente es ahí donde la filosofía ve la necesidad de responder ante un fenómeno que es el de la contingencia en las cosas. Las cosas son distintas unas de otras, son pasajeras, cambiantes, múltiples, diversas, pero al mismo tiempo tienen una cierta unidad, comparten especie, tienen similitud, o sea, hay muchas cosas que circundan a la realidad más allá de la singularidad, de la individualidad. De aquí que, evidentemente, haya que explicar cómo se da la unión de estos seres y sobre todo haya que explicar cómo vienen estos seres diversos a la existencia. Y cómo su existencia, es decir, su desplegarse en la realidad, que es la historia, se da de manera ordenada, armónica, conjunta. ¿Mm? Por eso es que desde los primeros filósofos, como decía, los presocráticos o llamados físicos también, nos damos cuenta de que hay una búsqueda de una unidad primigenia. Es decir, de una realidad primera que dé origen a todas las demás. Ahí me parece que está el motor crucial de este problema. O sea, la cuestión acerca de Dios no está apartada de la filosofía, sino que está dentro de ella. De hecho, incluso el rechazo filosófico de Dios, o sea, el ateísmo, cuando es filosófico, porque también puedo ser ateo por cuestiones emocionales, el rechazo filosófico de Dios conlleva un cambio en la percepción de la realidad. De tal manera que, según cómo conciba yo a Dios,
será cómo conciba también la realidad y sobre todo cómo conciba al ser humano. Ujú. Entonces, toca el problema de Dios, o más bien aparece el problema de Dios toda vez que estamos frente a la realidad y que nos preguntamos acerca de la realidad. Cuando yo me pregunto acerca de la realidad es que nace la pregunta acerca de Dios. ¿Cómo comprender entonces la finitud, la singularidad de cada uno de los seres y al mismo tiempo su semejanza, su comunión cósmica y cómo entender que el cosmos, que significa unión, unidad, sea de hecho cosmos? ¿Mm? La necesidad de ese fundamento lleva al problema de Dios. La inteligencia humana necesita, se ve frente al problema de Dios. Esta búsqueda metafísica, como tenemos aquí en la pantalla, no es un ejercicio abstracto. En la medida en que se define el fundamento último, se define también la estructura de la libertad. Esto que venimos diciendo, ¿no? No es solo hablar de Dios, es quién es el hombre a partir de quién es Dios, o de si hay Dios o no. También toca el tema de la personalidad, lo vamos a ver más adelante, de la singularidad, de la responsabilidad moral y de la alteridad. El modo en que se conciba la relación entre lo infinito y lo finito repercute inmediatamente sobre el modo en que se conciba al hombre. Si el hombre es verdaderamente un sujeto, si la libertad es real, si el mundo tiene consistencia propia y si existe o no un orden objetivo de verdad. ¿Mm? La pregunta por Dios, por tanto, no es una pregunta que se añade al final del sistema filosófico, esto que les decía al principio, sino que es la pregunta que determina el modo mismo en que se inicia el pensamiento. Por ejemplo, en la Suma Teológica, ahora que tenemos en Córtex Filosóficos el taller de Suma Teológica, los que van a empezar ahora el domingo 22, que ya arrancamos con la primera sesión, se van a dar cuenta de que la Suma Teológica comienza con la existencia de Dios. No porque Santo Tomás comience con eso en su pensamiento, o porque Aristóteles hable de Dios antes que de cualquier otra cosa. Santo Tomás, filosóficamente como Aristóteles, ven a Dios como la cumbre hacia donde llega el pensamiento toda vez que ha partido desde las criaturas. Por eso en el opúsculo de Substantiae Separatis, acerca de las sustancias separadas, Santo Tomás dice explícitamente que la especulación acerca de Dios y de los intelectos separados, en lenguaje cristiano, los ángeles, es lo más alto a lo que puede llegar la razón humana, prescindiendo de la fe. También por eso dice Aristóteles que la filosofía de la física, se convierte, la filosofía de la naturaleza, se convierte en teología. El final de la metafísica, el final de toda la búsqueda filosófica es teología, el estudio de Dios. Entonces, por ejemplo, en la Suma Teológica, Santo Tomás desciende de alguna manera desde la existencia de Dios a responder a todas las cosas. O sea, no es que Santo Tomás imponga a Dios y después responde, sino que es como haber subido y de pronto bajar. Ver todas las cosas, una vez que se ha llegado a la cumbre del pensamiento, ver todas las cosas. Llegué a la cumbre, ok, ahora tengo que hacer el descenso. Entonces, la pregunta sobre Dios, si alguno todavía tiene esa noción, hay que purificarla, pero no es una pregunta emocional,
No es un tema de trauma, no es un tema de frustración, no es un tema de no aceptar la finitud, es un tema de entender la realidad. ¿Mm? Bueno, antes de hablar de Spinoza, tenemos que hablar de lo que da pie a Spinoza. Spinoza está envuelto ciertamente en un lenguaje, ¿cómo decirlo?, medieval, escolástico, ¿no? Pero ciertamente que las ideas de Spinoza no son escolásticas, son ideas modernas, o sea, son la puerta a la modernidad. Es importante esto porque incluso nos muestra a nosotros cómo debemos de entender la filosofía en su orden histórico. Bueno, Spinoza es la puerta hacia la modernidad, pero no habría una Spinoza sin antes haber tenido un Descartes o un Descartes. Bien, hay un principio filosófico, pero sobre todo especulativo, o sea, que va a marcar todo el raciocinio de la modernidad, que es el principio de inmanencia. Es muy importante escuchar estos dos términos. La modernidad filosófica, es decir, de Descartes en adelante, está marcada en su interior, o sea, como tiene como su configuración mental, en inglés mindset, ¿no? Informado o formada por el principio de inmanencia. Y el realismo filosófico, dígase el periodo antiguo y el periodo medieval, especialmente como historia, están marcados por el principio de trascendencia. Bien, ahorita vamos a explicar un poquito. Inmanencia es inmanere, permanecer en, y trascendencia es cuando algo está fuera de mí. La inmanencia señala que el fundamento de todo el contenido que hay en la conciencia, en el pensamiento, es la conciencia en sí misma, y la trascendencia, o el realismo filosófico, afirma que el fundamento del pensamiento es lo que está fuera de mí. Cornelio Fabro, que es el gran tomista del siglo pasado, plantea una tesis central. La modernidad no es simplemente una época con nuevas ideas, sino un cambio radical en el eje interior del espíritu humano. María Zambrano dice también que ya en la filosofía cartesiana, distinta de la filosofía antigua y medieval, no solamente es otra teoría, es otro hombre el que filosofa. Muy afín a lo que dice Fabro, ¿no? Hay un cambio radical en el eje interior del espíritu humano. O sea, la manera de colocarse del hombre frente al ser es diferente en la época moderna y contemporánea a la manera de la época antigua y medieval. El punto de ruptura fundamental consiste en trasladar el fundamento del ser, o sea, el fundamento de las cosas, de la realidad, o sea, de lo que está fuera de mí, hacia la conciencia. Es decir, las cosas ya no son porque son más allá de mí, sino que son porque yo las pienso. No es una negación, aquí hay que evitar un error que a veces puede surgir, no es una negación de la realidad, más bien es una negación de la división entre el yo pensante o el sujeto pensante y la realidad pensada. Es decir, en vez de decir que yo estoy aquí y enfrente está esta persona, o que yo estoy aquí y enfrente está una manzana, lo que dice la modernidad, lo que señala el principio de inmanencia es que en realidad la manzana y yo somos una misma cosa.
solamente que somos una misma sustancia que se desarrolla en distintos momentos. Visto superficialmente hay diferencia, pero comprendiéndolo en mayor profundidad somos una misma cosa. ¿Mm? Aquí quisiera hacer una salvedad, ¿no? Y me gustaría hacer como un paréntesis. Y creo que eso es lo que más me gustaría que pudieran llevar ustedes de esta primera edición de Cátedra Córtex. A veces cuando uno escucha esto, ¿no? Como, bueno, pues en realidad yo y el otro, o la manzana, o el animal, quizá con el animal pega más, ¿no? Pues somos en el fondo lo mismo, lo que pasa es que esta división es algo superficial, pero en realidad somos una misma cosa, producto de una conciencia universal, o pues a veces suena hasta espiritual, ¿no? Y hay mucha gente que dice, me cuadra, me gusta. A mí me gustaría sobre todo invitarlos a no quedarse con lo que les gusta. Los que están por empezar ahora también el curso de introducción al pensamiento filosófico, que estamos por comenzar ahora en Córtex también, se van a dar cuenta que a lo largo de las 25 sesiones, de todo ese intenso estudio que vamos a emprender, parte de la enseñanza del curso es las ideas no se aceptan por gusto o por placer sensible, sino por validez interna. Si en las propuestas de un filósofo, si adhieres a las propuestas de un filósofo porque te gusta, porque te gustan cómo suena, pero no te pones a analizar, primero, si es real lo que te está diciendo ese filósofo, y segundo, cómo sería el mundo según te lo dice ese filósofo, sino que directamente dices, no, pues esto a mí me gusta. No. Bueno, ahí hay que hacer una diferencia porque entonces ya renunciamos a la filosofía y entramos al campo de la subjetividad, del gusto personal, renunciamos de alguna manera a la racionalidad, ¿no? Entonces hay que poder como decir, no, yo, incluso si me gusta, por ejemplo, o sea, a mí me gusta mucho Hegel, ¿no? Me encanta leer a Hegel. Sensiblemente me gusta mucho, porque aparte es muy poético, ¿no? Pero no le creo todo lo que dice y no quiere decir que esté dudando todo el tiempo de él, simplemente quiere decir que analizo lo que él está diciendo. Entonces aquí es muy importante darnos cuenta de esto con la modernidad. La modernidad de alguna manera señala que la conciencia y el objeto más allá de mí son una misma cosa. O sea, mi conciencia y el objeto más allá son lo mismo. Y de hecho, el conocer es un acto de creación. O sea, lo que está frente a mí está porque lo estoy pensando. Y de hecho, van a decir más adelante los otros autores, no es que yo lo pienso en sí, sino que es pensado por algo más allá de mí. Eso que el idealismo va a llamar el absoluto. Bueno, Abro expresa con claridad. Dice, el pensamiento moderno ha trasladado el fundamento del ser a la actividad de la conciencia, destruyendo paso a paso el camino de la razón hacia la fe y proclamando en las formas resolutivas del pensamiento contemporáneo un ateísmo positivo y constructivo. El hombre pretende ahora levantarse únicamente sobre la plataforma de sus propias posibilidades. Y a mí me gustaría compartirles acá, fíjense, cuando estaba estudiando, hoy fue que terminé, hay dos frases que me parecen muy importantes donde se describe lo que es el realismo y lo que es el inmanentismo, cómo se contraponen estas dos visiones de la realidad. Y me parece que no hay pierde en leerlo literalmente, aunque es un poquito largo, porque, bueno, si ustedes sabrán que cuando hay un trabajo académico, cuando se hace un trabajo académico y se cita un autor, pues uno no puede improvisar, ¿no? Que más quisiera yo que sabérmelo de memoria, pero es bastante largo y hay que ser fiel al texto. Dice Cornelio Fabra.
El realismo, que dijimos, apunta a que el ser es trascendente, es decir, a que el ser está más allá de la conciencia y que no es la conciencia subjetiva o el pensamiento subjetivo o la conciencia o el pensamiento del absoluto de algo más lo que lo crea, sino que está ahí. Dice, el realismo y el inmanentismo se oponen no tanto como afirmación o negación en abstracto, sino en la concreta determinación de la relación originaria de la conciencia con el ser, en cuanto que el inmanentismo afirma el ser de conciencia y el realismo la conciencia del ser. Uno, la dependencia o fundamentación del ser en la conciencia, ¿no? El inmanentismo. El otro, la dependencia de la conciencia en relación al ser, el realismo. Aquí dependencia no tiene un significado meramente causal, sino el más radical de fundamento y de fundamentación, como se puede ver en las posiciones totalmente opuestas de Santo Tomás de Aquino y el pensamiento moderno en relación al primer paso de la conciencia o comienzo. Hegel lo llama Anfang, perdón. De hecho, según Santo Tomás, está en latín, pero lo primero que cae en el intelecto es el ente, de donde que todas las, todo lo que aprendemos, lo aprendemos en cuanto ente. Es decir, lo explico un poco más simple, la modernidad, el pensamiento moderno lo que hace es señalar que el ser es algo que parte de la conciencia, parte del pensamiento y depende del pensamiento. Esa es la línea esencial de la filosofía moderna. ¿Ven? Aquí hay un criterio importante entonces para quienes quieren estudiar filosofía moderna o dedicarse a estudiar filosofía moderna o que están leyendo Kant, que están leyendo Heidegger. Bueno, esto es menos en Heidegger, pero los que están leyendo más, eso es contemporáneo, ¿no? Pero los que están leyendo Kant, los que están leyendo Hegel, Descartes, no importa que sea diferente Kant y Hegel, ¿no? Porque son diferentes en algunos sentidos, sino que lo que hay que lograr darse cuenta es de que en el fondo hay una lógica, yo decía, no encontré una palabra en español, hay un mindset ahí, una estructura, una configuración mental, que es eso, tanto en Kant como en Hegel, como en Descartes, como en Spinoza, la realidad es un producto de la conciencia. Es necesario hacer esto. Ver entonces cuál es el espíritu, cuál es la lógica que anima la modernidad. Por eso es que a veces, en algunos momentos, hay personas que pues dice, ¿cómo puede ser que unamos, no sé, por ejemplo, eh, a Spinoza con Sartre? Si Sartre es del siglo pasado y dice lo contrario de Spinoza, sí, en la superficie. Pero Sartre es una derivación de la lógica spinociana y Spinoza es una derivación de la lógica cartesiana. No lógica de la ciencia lógica, sino de lo que decía, esa configuración mental, ¿no? Donde el ser no existe más allá de la conciencia y donde el ser siempre es un producto de la conciencia. Por eso, dice Fabro, por eso realismo significa justamente que la conciencia depende de la realidad, dependencia o mejor fundamentación. Por tanto, sin el ser, sin la realidad del mundo en que el hombre existe y se encuentra actuando, no hay acto de conciencia ni presencia de ser en la conciencia. La verdad de la conciencia se pone en acto por la presencia del ser. Según el inmanentismo, valdría en cambio la fórmula opuesta. La verdad de la conciencia es la autoconciencia, dice Hegel.
La naturaleza racional, cita Hegel, ¿no? Lo es precisamente en cuanto que se pone como esente, o sea, como lo que está haciendo. Es decir, en cuanto se hace consciente de sí misma. Todo ser, tanto del yo como del no yo, es una concreta modificación de la conciencia y sin conciencia no hay ningún ser. Perdón, es de Fichte la cita. Está ahí. Esto vale a lo largo eh, de toda la gama del cogito moderno, continúa Fabro, que va desde de Descartes a Spinoza, a Leibniz, y que se intensifica con el Ich Denk Überhaupt de Kant, o sea, el yo pienso trascendental de Kant, hasta identificarse con el absoluto en el idealismo trascendental y se disuelve autentificándose como finitud de existencia en la filosofía contemporánea. Bueno, este pasaje esconde muchísimo y lo voy a decir rápidamente. Voy a tratar de explicarlo rápidamente. Y aquí ya abrimos el tema de Descartes, ¿no? Para después introducir a Spinoza. Descartes menciona que el pensamiento está de alguna manera encerrado en sí. En realidad, en Descartes, el pensamiento es, por así decirlo, un producto de sí mismo. ¿Mm? Y el mundo exterior, aunque pueda estar, o el mundo de la materia, aunque pueda estar, no es el fundamento del pensar. Por eso es que eh, lo primero que el intelecto conoce en Descartes, o la primera noción que tiene, es que yo pienso, ¿no? El cogito. Y lo primero conocido con claridad es Dios. De tal manera que Dios legitima todo el pensamiento ulterior. O sea, toda la actividad del pensamiento va a quedar legitimado por Descartes. Por Dios, ¿qué quiere decir eso? Que Descartes dice que yo veo una manzana y sea una manzana, no es algo que yo compruebo por los sentidos o mediante la ciencia. Es algo que está garantizado para mí gracias a que Dios es bueno. Es como que ustedes dijeran, ven un plato, ven, alguna vez se han ido a un museo o algo así, y ven un plato ahí con manzanas, ¿no? Y parecen verdaderas, pero algo les hace sospechar que son falsas. Entonces, en lugar de decir, voy a probar la manzana a ver si es de verdad o es falsa, ustedes dicen, pues eso parece una manzana y seguramente que es una manzana porque lo veo con tanta claridad y Dios es bueno que no puede ser que esté equivocado. Digo, es un ejemplo muy simple, ¿no? Lo estoy súper recontrasimplificando, pero más o menos es eso. O sea, el criterio de validez del pensamiento en Descartes no es la cosa en sí, porque no hay cosa en sí. O la hay, pero yo no la puedo conocer. Eso sería más cartesiano, ¿no? La hay, pero no la puedo conocer, sino mi propio pensamiento. ¿No? Ahí comienza de alguna manera la inmanencia. Digo, es anterior, está anclado ya en el problema de los universales, Guillermo de Ockham y todo eso. Pero digamos, es aquí como que formalmente podemos decir que empieza el principio de inmanencia a tener preeminencia. El pensar por encima del ser. Y es lo que Fabro dice con mucha suavidad, pero con mucha precisión. Descartes hace un secuestro del ser. No sé si eso es heideggeriano, la verdad es que tendré que confirmarlo. Hace un secuestro del ser, porque lo encierra en la conciencia. Pero hasta ahí Descartes mantiene de alguna manera, en esta óptica dualista, la idea de un pensamiento objetivo. No, perdón, no de un pensamiento objetivo. Mantiene la idea de un pensamiento donde hay una separación, ¿no? Entre el sujeto pensante y la cosa pensada. De hecho, para Descartes también hay un deseo de encontrar la verdad, etcétera. Eso es así. Pero fíjense ustedes que después hay un salto muy importante.
que es el siguiente. Dice Descartes, pero después de Descartes viene ya la idea de Spinoza, y Spinoza se da cuenta de esto, o más que darse cuenta, plantea esto. Pues realmente, dirá Spinoza, no es que hay un sujeto pensante, más bien, o sea, no hay muchos sujetos pensantes, hay un único sujeto pensante. ¿Mm? Eso es lo que en la ética de Spinoza es Dios. Mientras que entonces, fíjense, se asume el cogito cartesiano, se asume el cogito cartesiano, Spinoza lo radicaliza y lo que dice Spinoza es, ok, sí, es el ser fruto del pensar, pero el pensar no es el pensar tuyo, mío y del otro. El pensar en realidad es un único sujeto pensante, es una sustancia pensante que se va autorrealizándose a sí misma, autoconstruyéndose a sí misma en dos modalidades. La modalidad que es como el mundo del espíritu y la modalidad que es el mundo de la materia. Y dentro del mundo del espíritu y dentro del mundo de la materia están los finitos, o sea, distintas determinaciones que esa sustancia que se despliega en dos modalidades se va realizando en cada una de esas determinaciones. O sea, son una única sustancia con dos modalidades en que se despliega y el despliegue es determinándose en cada una de ellas en los distintos finitos. Por eso es que hay multiplicidad de seres en la realidad, pero esa multiplicidad en realidad no es que son múltiples y ya, sino que son en apariencia, por así decirlo, múltiples. Todo es un proceso de despliegue, un proceso de desarrollo de esa sustancia. Por eso, fíjense, es curioso, yo me acuerdo cuando era chico, una anécdota, pero cuando yo estaba chico y empecé a leer filosofía, eh, algo llegó a mí de esto de Spinoza, no sé por qué razón, se ve que algo ojeé. Me acuerdo que fui a hablar con un cura y le dije, sí, claro, porque Dios es causa de sí mismo. Y suena lógico, ¿no? Porque siempre como que el clásico argumento es como, eh, si Dios hizo todo, ¿quién hizo a Dios? ¿No? Y alguien le responde, no, lo que pasa es que Dios es causa de sí mismo. Entonces parece lógico, ¿no? Porque, pues si así, seguramente que Dios es causa de sí mismo. Pero resulta que esa introducción del causa sui, eso está en la lógica de Spinoza, hace que Dios en realidad, eso de Dios es causa de sí mismo es que Dios es algo incompleto. O sea, es señalar a Dios como algo incompleto en desarrollo y que se plenifica en la historia o en el desarrollo de la historia. ¿Mm? Entonces, quiere decir que Dios es un ser que necesita del desarrollo del mundo, necesita del mundo para desarrollarse él. El mundo es, digámoslo así, entonces, la estructura de Dios. O sea, hay una, un desenvolvimiento de Dios y la estructura de Dios es el mundo.
Esa es la visión spinociana, ¿no? Por eso decimos, Spinoza toma el punto de partida moderno, el cogito, recuerden eso, y lo radicaliza. Ese es el ejercicio clave, como decía hace rato, que hacemos en el curso de introducción a la filosofía, es no solo voy a ver lo que dijo el autor en este momento concreto, aunque tengo que prestar atención al momento concreto y a lo que dijo en concreto él, sino que necesito comprender más allá de eso concreto. O sea, necesito ver cómo evoluciona ese principio, especialmente cómo evoluciona el principio de inmanencia en el tiempo. ¿Mm? ¿Cómo evoluciona esta visión? Por eso, por ejemplo, y esto es muy hegeliano, ¿no? O sea, digo, no es que Hegel tenga razón en todo, pero sí es cierto que si logró estudiar con tanta profundidad la historia de la filosofía y Fabro lo sigue, me parece también en eso, o por lo menos así estudia de igual él, y también Santo Tomás, de hecho, Santo Tomás, hay muchas ocasiones en las que expone la historia del pensamiento diciendo, primero creyeron tal cosa, después los otros creyeron esto, luego se creyó tal cosa. Nosotros hoy generalmente como que exponemos la historia de la filosofía en, sin ver ese desarrollo interno de lo mismo. Bueno, en el curso, por ejemplo, nosotros tratamos de que no sea así, de que sea un análisis interno. No soy un espectador de ideas sin vínculo, sino que soy el espectador de cómo la mente, el espíritu humano va descubriendo, sin cortar con lo anterior, novedades. ¿Mm? Y cómo ciertas ideas se van desarrollando a lo largo de la historia. Eso, por ejemplo, acá en lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel, está muy bien trazado, muy bien escrito, y por eso es que Hegel logra ver cómo se desarrolla el pensamiento y cómo se desarrollan ciertas ideas a lo largo de todos los filósofos, ¿no? Hasta donde él llega a analizar, con los de la modernidad. Por eso después él también escribe la fenomenología del espíritu, ¿no? Porque dice Hegel, bueno, si tanta conexión, o sea, si la historia de la filosofía es una unidad, un desarrollo, pues yo puedo estudiar ese desarrollo, hago fenomenología de eso, viéndolo como si fuera un único espíritu, que eso es bien spinociano también. Pues fíjense, en la noción de Spinoza hay una radicalización del punto de partida moderno. Entonces acá ya no estamos hablando de algo lógico, ya no es solo lo primero que conozco es que pienso y, y el ser está sujeto a la creación de la conciencia o a la producción de la conciencia subjetiva, sino que aquí que esto que parece más bien un principio lógico pasa a ser metafísico, pasa a ser metafísico, se hace ontológico, se da un paso decisivo, se ontologiza la lógica, se transforma la eminencia epistemológica en inmanencia metafísica. O sea, esa idea de que la ciencia y el conocimiento surge del pensamiento, o sea, en la actividad, en la conciencia consigo mismo, como dice Hegel, la verdad de la conciencia es la autoconciencia. Esa idea de que realmente lo que hacemos cuando conocemos es conocer la propia inteligencia y lo que la inteligencia ya tenía, incluso las ideas innatas, por ejemplo, ¿no? De Descartes. Se radicaliza en Spinoza y entonces pasamos del plano de la lógica al plano metafísico, al plano del pensar, al plano del ser. Y acá en Spinoza ya no hay diferencia, ya no hay pensar y ser. No, el ser es el pensar. Y no solo en el que lo que yo pienso es lo que es, sino que el ser se transforma en actividad misma porque es actividad absoluta del pensamiento. O sea, ser y pensar son lo mismo. Se es pensando y se piensa siendo. Entonces no hay realidades absolutas o realidades individuales. Eso es una ilusión. Lo que hay es un despliegue del pensamiento y ese pensamiento es uno solo, una única sustancia pensante que se está construyendo a sí mismo. ¿Mm?
que es Dios. El pensamiento entonces no se limita a asegurar el conocimiento, sino que decide la estructura del ser mismo. Bueno, el gesto inaugural de la metafísica espinociana está en su definición de causa sui. Dice, por causa de sí, esto está en la ética, por causa de sí, entiendo aquello cuya esencia envuelve su existencia. Esta palabra es determinante. Envuelve su existencia. Sumamente importante. O bien cuya naturaleza no puede concebirse sino existiendo. Bueno, en esta fórmula se condensa el problema entero. La esencia ya no es potencia receptiva del ser, como en Santo Tomás de Aquino, sino aquello que incluye necesariamente el existir. La existencia no es recibida, es contenida en la esencia. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, que ese Dios que se despliega en el tiempo, que da lugar a la historia, es algo que existe necesariamente. ¿Mm? Esa definición que parece escolástica en apariencia, constituye en realidad una negación radical de la trascendencia. En la primera definición, causa sui spinociana, bajo la aparente vestimenta, dice Fabro, de una terminología escolástica corriente, se contiene en cambio la superación o la negación más radical de aquella trascendencia que hasta ahora, bien o mal, había formado la base del pensamiento occidental. Ahorita voy a explicar esto. Spinoza inaugura así un nuevo modo de pensar, la relación entre Dios y el mundo. Ya no se trata de causalidad creadora en el sentido tomista, sino de pertenencia. El mundo pertenece a Dios como expresión necesaria de su sustancia. Ojo acá, uno se puede asustar y decir, ya me voy, no entendí, pero un minuto. Aquí es muy importante que comprendamos lo siguiente. Cuando Spinoza dice, por causa de sí entiendo aquello cuya esencia envuelve su existencia, ese envolvit quiere decir que la incluye necesariamente. O sea, fíjense, en el pensamiento realista, Dios es el fundamento del ser. Es el ser mismo por esencia. El ser que posee todas las perfecciones. Y participa el ser, o sea, concede el ser a las otras cosas que podrían no ser, pero que vienen a ser porque él les participa el ser. ¿Qué quiere decir esto? El hombre no es porque tenía que ser. El hombre es porque Dios libremente le participa el ser. De ahí su contingencia. La contingencia de los seres, en última instancia, se ancla en la libertad divina que las produjo. Así como los actos nuestros como personas se anclan en nuestra libertad. O sea, yo podría no estar dando clases, sino estar comiendo un helado, pero estoy dando clases. Que comer el helado puede ser o no ser, o que la clase pueda ser o no ser, depende de mí. Depende, se ancla en mi libertad. Por eso es contingente, pasajero, finito, el que yo come el helado, el que yo dé la clase. Y lo que está haciendo es que estoy dando clase. Mi libertad de alguna manera está dándole ser. Yo estoy dándole ser a la clase. Bueno, así pasa en el realismo con Dios y la criatura. Yo le doy el ser a la criatura. Pero la criatura tiene su existencia propia, singular, individual, personal, y por eso, por ejemplo, puede pecar. ¿Qué es el pecado? No es únicamente una categoría religiosa. Se trata de las acciones con las que el hombre puede ir en contra de su propia naturaleza y del orden cósmico. Las otras cosas, los otros seres que no tienen conocimiento, no suelen salir de la naturaleza. Digo, no suelen porque alguien me podrá decir, pero hay casos donde van los delfines y violentan a la delfina. Sí, ha habido, hay creo que uno o dos casos, son pocos los casos documentados, no es una conducta habitual, o sea, generalmente los seres que carecen de libertad siempre se mantienen en conductas bien establecidas. En cambio, el hombre
si bien uno puede ir delimitando sus conductas, nunca acaba de sorprenderle, ¿no? Justamente por la libertad. Entonces, eh, eso también tiene que ver con la omnipotencia, ¿no? Y con la omnipotencia, la entrega del ser. O sea, no es que Dios hace el asesinato de esta persona, o sea, que esta persona asesine a otra, pero ciertamente que mantienen el ser a esa persona. Pero no es su acto el crimen, porque el crimen de suyo no es darle el ser a algo, a alguien, asesinar, por ejemplo, es sino quitárselo. El hombre cuando actúa el mal, justamente cuando actúa en la libertad y entra en el mal, nunca da, sino que priva. En cambio, el bien siempre da, ¿no? El bien es siempre dar algo, digamos, hacer crecer en el ser, mientras que el otro es disminuir en el ser, quitando la vida, quitando una propiedad, quitando la dignidad, quitando la fama. Pero bueno, ese es el tema del mal. Y habrá otra clase de eso. Pero lo que nos interesa ver aquí es cómo, digamos, en el pensamiento realista, específicamente en el pensamiento tomista, que Dios, o sea, Dios no actúa por necesidad y las cosas no existen necesariamente, sino que Dios actúa libremente y las cosas existen por la libertad divina. Entonces, justamente ahí está el tema. El tema es que eh, Dios obra libremente. Y por lo tanto, en cambio, en el sistema espinociano, después en el idealismo alemán, Dios no obra libremente. Dios obra de manera necesaria y las cosas existen de manera necesaria. O sea, se cae en un determinismo absoluto. ¿Mm? A eso va. Spinoza define la sustancia entonces como aquello que es en sí y se concibe por sí. ¿Por qué? Porque es el absolutismo. Bueno, porque eso tiene, o sea, todo lo que es necesariamente, irrenunciablemente es. Entonces, vista así la realidad, todo tenía que pasar, tanto así como el mal. Los crímenes, las abominaciones son cosas que forman parte del proceso en el que Dios se despliega y se realiza. Spinoza define su sustancia como aquello que es en sí y se concibe por sí, esto es, aquello cuyo concepto no necesita el concepto de otra cosa a partir de la cual formarse. Esta definición tiene consecuencias inmediatas. Si la sustancia es aquello que se concibe por sí, entonces lo finito no puede ser sustancia. Lo finito debe ser concebido por otro. Por tanto, todo lo finito cae en el orden de los modos. Lo que quiere decir aquí es que realmente en Spinoza no hay finitud, no hay, o sea, nosotros en el realismo, por ejemplo, nosotros somos seres finitos. El caso de la persona es un ser finito que es espiritual y se relaciona con Dios de persona a persona. En Spinoza no. O sea, puede ser que en el discurso sí, pero en la realidad metafísica que él plantea, no. Dios es infinito absolutamente. ¿Por qué? Porque es la sustancia constante con los infinitos atributos. Dios es infinito en cuanto que se puede hacer infinitas cosas. Es la historia. Sustancia, atributos, modos. Lo finito, fíjense, no existe como otro real frente a Dios, sino como expresión interna de lo absoluto. O sea, yo no soy yo, sino que soy una expresión, un momento de Dios. Dice el padre Cornelio Fabro, dice, la definición espinociana mira más lejos aún, a la identificación en Dios del finito con el infinito, que se va realizando con las sucesivas definiciones de sustancia, atributo y modo, las cuales expresan respectivamente los momentos de concentración y de expansión de lo real. La realidad es una única sustancia, Dios, que se despliega y las cosas no tienen identidad propia, sino que son momentos. No hay nada que sea realmente otro o diverso de mí. Todos somos parte de lo mismo. Este movimiento de concentración y expansión constituye el núcleo de la inmanencia metafísica. Lo múltiple es momento de lo uno y lo uno se manifiesta, no se manifiesta sino en la multiplicidad.
Bueno, hasta acá alguien me podría decir, suena muy bonito lo de Spinoza y está muy bien. El punto es analizar a dónde nos lleva esto. Bueno, en primer lugar, como decíamos, tiene consecuencias antropológicas. Lo que hace Spinoza es, de alguna manera, negar al individuo. Primero que nada, Spinoza niega la diversidad de los seres. Hay un único ser, por lo tanto, somos todos parte de lo mismo. Esto evidentemente es una negación o constituye una negación de los individuos. El individuo existe en Spinoza, claro, o sea, no es que él niega con palabras, pero lo profundo de su pensamiento nos lleva a una individualidad que realmente no es sólida. ¿Por qué? Porque no es sino un momento más de Dios. Negando entonces la individualidad, o sea, negando, primero negando la multiplicidad de los seres, negando el ser individual, la presencia individual, se niega también la singularidad y la personalidad. La personalidad en Spinoza no es eso, un momento más del absoluto, pero no es algo consistente ontológicamente. Por lo tanto, la libertad personal, no la libertad en sí, la libertad personal sí es negada en Spinoza. Digo, él habla de la libertad, ¿no? De los individuos que son libres, pero el sistema metafísico, esto es lo que hay que entender, no se trata solo de lo que dice literalmente, sino de lo que su sistema hace. Bueno, es una negación de la libertad como tal. ¿Por qué? Porque está negando, o lo que hace Spinoza es negar que los individuos, que hayan individuos, que esos individuos sean personalidades propias, subjetivas, personales, valga la redundancia, y evidentemente, y como derivación, se niega la libertad. ¿Mm? Bueno, negada esa libertad, negado también el, la responsabilidad. Entonces imaginen y negado lo otro, porque en el fondo en Spinoza no hay otra edad, no hay una ontología del otro, no hay algo distinto de mí mismo. Y yo mismo no soy algo, sino que no hay nada distinto del absoluto, no hay nada distinto de Dios. Y aquí está entonces el drama de la modernidad. Hay una soledad ontológica. ¿Qué pasa? Dios está solo, porque Dios es lo único. Si Dios es lo único, Dios está solo, completamente solo. Bueno, eso después, con la negación de Dios, el existencialismo ateo, pasa, pasa al existencialismo como la absolutización del yo. Fíjense, en Spinoza, en el idealismo alemán, que afirma la preeminencia del absoluto pensante por encima de cualquier otra cosa y que afirma la unidad de todo el monismo, cuando tú niegas a Dios, ya no hay monismo del absoluto, o sea, ya no es el absoluto y ya como lo único, se sale de esa soledad todavía teológica y se pasa a la soledad existencial. Ahí se negaba la multiplicidad de los seres, se negaba la otredad a partir de que había un único ser para todos. Bueno, en el existencialismo ateo, específicamente Sartre, no hay sino el yo existente. Y la relación con el otro, de alguna manera, siempre está supeditada al yo. Por eso Sartre decía, el infierno son los otros. Porque el que exista el otro representa un rival para el yo. Eso es, aunque no sea el referente del liberalismo Sartre, eso es liberalismo también.
Entonces empieza una vida social, una vida política, una vida personal, donde lo más importante es el yo y el despliegue del yo. Entonces, mientras que en lo primero, en Spinoza, el idealismo alemán, se niega lo singular en pos de la totalidad, aquí se niega lo singular en pos del otro singular, a través de la violencia. Y coinciden en esto Spinoza y Sartre, que ambos ven al individuo como un proceso. Spinoza ve al individuo, ve a la persona como un proceso de Dios en cuanto indefinido y determinable, y Sartre ve al individuo como un proceso de sí mismo en cuanto indeterminado y determinable. No hay naturaleza humana, dice Sartre. Entonces somos lo que hacemos de nosotros, en sentido absoluto. Claro, para Santo Tomás también somos lo que hacemos de nosotros, pero no en sentido absoluto. Hay algo dado, hay algo previo al desarrollo de la existencia. ¿Bien? Bueno, no existe nada realmente fuera de Dios, etc. El sistema espinociano abre el camino hacia la radicalización hegeliana, etc, etc. Esto es más complejo. Y entonces entra, fíjense, después de varios siglos de historia, después de varios siglos, después del desarrollo en el siglo XX, ya estamos por terminar, después del desarrollo en el siglo XX de la modernidad, de la filosofía moderna, que es de guerras, de violencia, de conflicto, o sea, tanto del siglo XIX, ¿no? Como el XX, antes de la Segunda Guerra Mundial, que ya se avecinaba también como una consecuencia del pensamiento moderno. Martin Heidegger habla acerca del olvido del ser. De alguna manera, la historia de la filosofía, no quiere decir que con Heidegger cambió todo, solamente estoy diciendo que, no de facto, ¿no? Estoy diciendo que se abre una puerta para plantear esto. La filosofía o los filósofos se olvidaron del ser. Sí, se olvidaron de la trascendencia de algo más allá de la conciencia. Y se olvidaron que el pensar no comienza desde el pensar mismo, sino desde el ser. De tal manera que el hombre que llevó al desastre del siglo pasado y a finales del siglo XIX, del siglo XX, que es justamente aquel que afirma, al menos con sus actos, la identidad del ser y de la conciencia, o sea que se afirma así como dueño de la totalidad, tenía que dar un cambio, tenía que dar una conversión, una vuelta a admitir que hay algo más allá de sí. Y no necesariamente Dios, sino algo que le trascienda. Y aquí es donde entra Santo Tomás. Específicamente porque Santo Tomás, contrario a muchos filósofos, afirmó ya desde el siglo XIII que el principio del pensamiento está puesto en el ente, es decir, en las cosas que son. Y explica también Santo Tomás cómo, a pesar de que hay una única fuente del ser, que es Dios, el ser por esencia, esa única fuente no disuelve a los otros seres. Les da el ser, les da presencia en el ámbito de lo real, pero no los disuelve. Porque justamente es Santo Tomás quien logra manifestar en su enseñanza de la participación que no es necesario disolver a los finitos en el infinito, a las criaturas en el creador, para mostrar o para solucionar este problema de la armonía que planteamos desde el principio de la conferencia, sino que se pueden sostener ambas cosas, siempre y cuando se entienda que hay un nexo de causalidad, de participación en el ser, donde Dios es fundamento del ser de cada cosa y le otorga a cada cosa el ser al modo de una esencia, una naturaleza concreta. Y aunque siempre sostiene y por lo tanto siempre ejerce una causalidad, Dios sobre las cosas concretas, también las cosas concretas tienen su identidad, tienen su naturaleza propia y tienen su curso personal. Santo Tomás, entonces, o la filosofía tomista, no niega el problema moderno, sino que
es justamente una salida a él, porque restablece el fundamento real del pensar. La metafísica de Santo Tomás parte del ente como primera cosa conocida, no la conciencia, pero descubre en el ente una tensión, esencia y ser. El ente es compuesto, no es autosuficiente. Por lo tanto, su ser remite a un acto primero. Es decir, a este problema moderno escapa la concepción tomista que señala al ser, al ese, ¿no? Al ser como acto del ente. O sea que el ser, el acto de ser, es distinto de la cosa que es su acto, es decir, es lo que le da realidad, el acto de todo acto, y abaja, por tanto, la esencia y la forma a mera potencia determinativa y receptiva del ser. O sea, la naturaleza, la esencia de las cosas, recibe el ser. Las cosas no son hasta que reciben el ser, pero nunca tienen el ser todo, sino que limitan al ser las esencias de ellas mismas, su naturaleza. Las cosas son, pero no son el ser en absoluto, sino que son el ser en una naturaleza concreta. Son seres con una naturaleza concreta y diversa. De este modo, el pensamiento hace su inicio con la presencia del acto, que es la aprehensión del ente, y avanza mediante la tensión de esencia y ser que el ens reclama en su constitución originaria. Para Santo Tomás, el ese no está envuelto por la esencia, o sea, para Santo Tomás las cosas no son necesariamente, son contingentes. Todavía más, no todas las cosas que son, o sea, bueno, por eso, las cosas que son no son necesarias. Y las cosas que son en virtud de la recepción del ser. Por eso la esencia, y los que tienen más o menos noción del acto y potencia en Aristóteles, es potencia receptiva del ser. En Dios, en cambio, no hay composición. En Dios, la esencia es su ser. Dios es el mismo ser subsistente. Por ello, el tomismo puede sostener simultáneamente dos cosas: la trascendencia absoluta de Dios y la realidad auténtica de lo finito. Dios causa el ser de las cosas sin absorberlas. El mundo es otro, no es un mero modo de Dios. El individuo es persona, no es un simple momento. Dice Fabro, mostrar la realidad, o sea, lo que hay que hacer es mostrar la realidad y la forma de lo que se podría llamar el parmenidismo tomista y el encuentro entre el acto tomista del ser y el acto moderno de la autoconciencia. Es la tarea puntual de un tomismo consciente de su propia fuerza y originalidad como de la gravedad de la situación del pensamiento contemporáneo. Bueno, en fin, el Dios tomista entonces no es un Dios que absorbe, sino que funda. Spinoza representa el punto en que la modernidad transforma la pregunta por Dios en una estructura de identidad total. La causa sui como fundamento de una sustancia infinita cuya esencia envuelve su existencia. En esa concepción, lo finito se vuelve pertenencia interna de lo infinito. Santo Tomás, por el contrario, restablece el fundamento del pensamiento en el ser mismo, el ser como acto de todo acto. Esta metafísica permite conservar la trascendencia divina y la consistencia real del mundo, salvando la alteridad, la libertad y la responsabilidad. Por ello, el tránsito del Dios espinociano al Dios tomista no es un simple cambio de doctrina religiosa, sino un cambio en la estructura misma de la metafísica, el paso de una inmanencia que totaliza hacia una trascendencia que funda. Muy bien, muchas gracias. Quedo abierto a las preguntas. Voy a activar el micrófono acá, nada más un segundo.